En el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el versículo 33, nos da unas recomendaciones, Señor Jesucristo, que es muy importante en nuestra vida. Él nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, imagínense ustedes lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Antes de ese pasaje, el Señor Jesucristo menciona pues que la gente busca comida, abrigo, lujo, placeres, trabajo, dinero, pero lo más importante en nuestra vida es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas nos serán añadidas. Tengan ustedes un cordial saludo. Vamos a continuar con el tema de esta práctica. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es la de Anatomía Humana y Neuroanatomía. Estamos analizando los pares craneales, el sistema nervioso autónomo y el plexo cervical. El que habla es el doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. El 11º par craneal espinal o accesorio es un nervio completamente motor. Sin embargo, tiene componentes sensitivos que vienen de las astas posteriores de los ganglios raquídeos de la médula espinal. El origen real motor se localiza a nivel del bulbo en el núcleo ambiguo, en la parte inferior del núcleo ambiguo. A nivel de la médula se encuentra a nivel de las astas laterales de los primeros 5 o 6 segmentos. Estas raíces ascienden por el conducto raquimedular, pasan por el foramen magnum y se unen a las raíces que están partiendo del núcleo ambiguo, y después de haber hecho un trayecto en el espacio subaracnoideo, van a salir del cráneo por el foramen yugular, como vamos a ver un poco más adelante. Y aquí está precisamente el origen real sensitivo. El origen real sensitivo del nervio espinal se localiza en los ganglios raquídeos dorsales, correspondientes también a los primeros 5 o 6 segmentos medulares cervicales. De esta manera, formado este nervio y formadas estas raicillas medulares, ascienden y a este nivel, que es el foramen magnum, ingresan en la cavidad craneana para unirse a las raicillas provenientes del núcleo ambiguo, que son estas, y formar el nervio espinal, que se dirige en el interior del tejido subaracnoideo, entre el tubérculo occipital interno y el flóculo, hacia el foramen yugular, donde está junto con el nervio vago, y separados del nervio glosofaringeo por este ligamento yugular. El origen aparente del nervio espinal se encuentra pues precisamente en la parte inferior del surco retroolivar y en la parte lateral, en el surco posterolateral de el bulbo y de la médula espinal. Aquí tenemos precisamente las raicillas vulvares y las raicillas espinales, todas estas. Ahí está el ganglio raquídeo dorsal, que están conformando este 11º par craneal, que se dirige al foramen yugular, y junto con el vago y el espina y el glosofaringeo están emergiendo. Separado el glosofaringeo de estos dos nervios por este ligamento yugular. Habíamos mencionado que en el espesor del tejido subaracnoideo y en la médula espinal, también en el tejido subaracnoideo, inmediatamente por detrás de las raíces nerviosas, asciende este nervio para penetrar en la cavidad craneana y luego salir del cráneo por el foramen yugular, manteniendo íntimas relaciones de proximidad con el 9º par craneal, con el 10º par craneal y con la vena yugular interna, ¿no? Ahí está nuevamente el foramen yugular, por donde está saliendo de la cavidad craneana el foramen yugular, y aquí está una ampliación del mismo. La parte anterior es esta,
donde se encuentra el seno petroso inferior y el glosofaringio, y la parte posterior es esta, donde el ligamento yugular está separando en dos compartimientos la salida de estas estructuras, la salida de la vena yugular interna, el nervio vago y el nervio espinal en la parte externa, más o menos a este nivel. Como habíamos mencionado, pues el ligamento yugular está separando el glosofaringio del vago y del espinal, y ahí está nuevamente el foramen yugular visto por delante, y precisamente esta parte que es más ancha es la que va a dar salida a la vena yugular interna, al nervio vago y al nervio espinal lateralmente. Y aquí tenemos la salida precisamente del nervio espinal, y podemos apreciar que el nervio espinal, por medio de sus ramas internas, ahí está, inmediatamente sale del foramen yugular, proporciona su rama interna al vago, y estas ramas internas son las que van a dar la inervación a los músculos de la laringe. Y esta es la rama externa que se va a dirigir al esternocleidomastoideo y al trapecio. Ahí los tenemos, a esos dos músculos, el esternocleidomastoideo, óculo cefalogiro. El nervio espinal se localiza por delante o lateralmente a la vena yugular externa, y luego pasa entre los músculos del diafragma estíleo para ingresar en el espesor del músculo esternocleidomastoideo, y luego descender por fuera del elevador de la escápula hasta ingresar al músculo trapecio. Cuando existe alguna lesión del nervio hipogloso o del nervio espinal, ya sea por el trabajo de parto o por algún traumatismo, pues puede ocasionarse contractura muscular en el esternocleidomastoideo, lo cual es muy doloroso, y a esta contractura pues se le conoce con el nombre de tortícolis. Aquí vemos una tortícolis congénita real en este paciente, en el que está contracturado el esternocleidomastoideo. Ahora, esta contractura puede deberse a lesiones musculares directamente, además de que puede ser ocasionada por una lesión nerviosa del nervio espinal. Cuando la rama que va a inervar al trapecio es lesionada, pues hay esta desigualdad en la altura de los hombros. Vean ustedes, a este lado, el lado izquierdo está sano y el lado derecho está lesionado, pues hay un hundimiento del músculo trapecio. Lo propio en este otro lado, ¿no? En esta otra imagen vemos pues que el hundimiento es mucho mayor. Esto va a imposibilitar o disminuir la fuerza de la abducción y de la flexión del hombro. En el caso de la tortícolis, pues disminuye el movimiento de rotación de la cabeza. El otro par craneal que vamos a analizar es el último par craneal, el 12º par craneal o hipogloso mayor, que inerva a la mayoría de los músculos de la lengua. El nervio hipogloso mayor, 12º par craneal, tiene su origen real motor en el núcleo del hipogloso mayor, que se encuentra en la parte superior del bulbo, a nivel del triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo. Sin embargo, recibe algunas fibras sensitivas de los nervios raquídeos, que son prestadas para dar inervación a la parte posterior de las meninges desde el punto de vista sensitivo. Mantiene también relaciones de unión con el plexo cervical, con la cadena simpática cervical, ¿no? Y con el plexo cervical, además, por medio de esta rama, que es la rama descendente del hipogloso, que se une a la rama descendente del plexo cervical para formar el asa del hipogloso, que va a ir a inervar a todos los músculos infraioideos, excepto al tiroioideo. Ahí tenemos una imagen, una foto de nuestras disecciones, donde hemos remarcado el ala blanca interna o ala del hipogloso, que se encuentra en el triángulo inferior del piso del cuarto ventrículo y que corresponde en profundidad al núcleo de origen real motor del hipogloso mayor. El origen aparente, pues, es en el surco preolivar. Aquí está nuestra disección, donde estamos viendo las fibritas del hipogloso mayor. Y aquí tenemos esta otra imagen, donde estamos viendo el surco bulbo protuberancial,
la oliva vulvar y ahí está el origen aparente del nervio hipogloso mayor. El hipogloso mayor después se dirige hacia abajo y hacia adelante, pasando cubierto por los músculos suprayoideos y está llegando, como verán ustedes, a la parte lateral de estos músculos genioglosos. Forma parte de los triángulos eh, hipogloso ioideo, ¿no? Hipogloso ioideo y del triángulo de Beckler y de Pirogov. Y aquí estamos viendo esta imagen real del nervio hipogloso con su rama descendente, y esta es la rama descendente del plexo cervical que se une a la rama descendente del hipogloso en la cara externa de la vena yugular interna, un poco por arriba del tendón intermedio del homoioideo que aquí está separado, y de esta asa del hipogloso están saliendo las ramas nerviosas para los músculos infraioideos, excepto el tiroioideo que tiene una rama directa del hipogloso. Entonces habíamos mencionado entre las ramas colaterales un ramo meningio que va a emitir sus terminaciones al núcleo del trigémino, está dando inervación termoalgésica, algunas ramas vasculares para las arterias que están próximas, y va a dar ramas musculares al músculo tiroideo, al músculo iogloso, al músculo estilogloso, al músculo genioideo y al resto de músculos linguales. El asa del hipogloso que ya hemos mencionado va a dar inervación al homoioideo, al esternocleidoioideo y al esternotiroideo. Cuando hay una lesión del hipogloso mayor, pues la lengua se desvía hacia el lado sano, puesto que el lado lesionado va a carecer de fuerza. Entonces, la función del hipogloso mayor es muy importante, puesto que la movilidad de la lengua nos facilita una correcta articulación de las palabras, obviamente junto con los movimientos de los labios y las vibraciones de las cuerdas vocales. Por estas razones que a nivel del lóbulo frontal existe un centro que va a coordinar todas estas actividades por medio de estos pares craneales. El plexo cervical se encuentra en la parte lateral profunda y superior del cuello. Se origina de las ramas anteriores de los nervios cervicales 1, 2, 3 y 4. El nervio cervical 1 se une a la rama ascendente de cervical 2 y forman un asa llamada asa del atlas. La rama descendente del nervio cervical 2 se une a la rama ascendente de cervical 3 y forman el asa del axis. La rama descendente de cervical 3 se une a la rama ascendente de cervical 4 y forman el asa cervical. Tiene una comunicación importante el nervio cervical 4 con cervical 5 y forma pues ya parte del plexo braquial, el nervio cervical 5. Así conformado, el plexo cervical nos va a presentar ramas motoras profundas que se conocen con el nombre de plexo cervical profundo, ramas sensitivas superficiales que se conocen con el nombre de plexo cervical superficial, y ramas anastomóticas o de unión. Ahí estamos viendo una imagen real del plexo cervical, cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4 y las correspondientes asas, asa del atlas, asa del axis y asa cervical. Estamos viendo allá de fondo al nervio espinal, al nervio accesorio espinal o 11º par craneal en dirección hacia el trapecio, en relación con el elevador de la escápula. Y debajo del plexo cervical estamos viendo esta íntima relación con el plexo braquial. Estamos viendo en esta imagen la cadena simpática cervical que presenta ramas anastomóticas con el plexo. Este es el nervio vago y aquí tenemos remarcado el nervio frénico, que es una de las ramas más importantes del plexo cervical profundo. Este nervio frénico se dirige hacia el tórax
en la cara anterior del músculo escaleno anterior, en la misma vaina aponeurótica del escaleno anterior y penetra en la cavidad craneana, o perdón, en la cavidad torácica a través del orificio superior, inmediatamente medial a las inserciones del escaleno anterior, en el tubérculo del escaleno anterior, en la primera costilla. El nervio frénico se dirige entre la pleura y el pericardio en el tórax hasta el diafragma. El nervio frénico es un nervio mixto y al pasar entre la pleura y el pericardio va a dar ramas sensitivas. Ahí estamos viendo una imagen real del nervio frénico del lado izquierdo y aquí está el del lado derecho. Al llegar al diafragma, pues va a dar sus ramas motoras para la inervación de este músculo. Estas fibras se originan en el segmento cervical 4 y luego perfora el diafragma y va a dar inervación al peritoneo de la cara inferior del diafragma, a los ligamentos del hígado, a la vena cava superior y a la glándula suprarrenal del lado izquierdo desde el punto de vista sensitivo. Las ramas profundas del plexo cervical, que aquí lo tenemos, van a inervar a los músculos rectolateral, a los intertransversarios, al recto de la cabeza, al largo de la cabeza, al largo del cuello que hemos visto en las anteriores prácticas, a los músculos escaleno anterior, escaleno medio, al angular y al romboides. Las partes superiores del escaleno anterior y medio son inervadas por ramas del plexo cervical. La rama descendente del plexo cervical se unirá a la rama descendente del hipogloso para formar esta asa en la cara externa de la vena yugular interna. Y por último, el nervio frénico, que ya lo hemos descrito en su trayectoria y en su territorio de inervación. El esternocleidomastoideo, a nivel de su borde posterior, nos presenta la emergencia de las ramas del plexo cervical superficial. Justo ascendiendo en el borde posterior del esternocleidomastoideo, encontramos a esta que es la rama mastoidea u occipital menor, que se dirige a la región mastoidea y a la región adyacente del occipital. Esta otra rama que está marcada con el número 5 se dirige al pabellón auricular, por lo cual se llamará también rama auricular. Esta otra que está pasando profundamente a la yugular externa se dirige transversalmente a la región anterior del cuello, es la rama cervical transversa. Y estas otras ramas están conformando el nervio supraclavicular que va a ir a inervar la región supraclavicular e infraclavicular. El borde posterior en su parte media es un punto de referencia importante para realizar el bloqueo del plexo cervical superficial para facilitar analgesia postoperatoria y o anestesia en las regiones en las cuales se distribuye este plexo. Y cuando necesitamos hacer un bloqueo específico del plexo, pues vamos tratando de palpar las apófisis transversas de las vértebras cervicales, donde sabemos que la cervical 6 tiene un tubérculo anterior más desarrollado. Una vez que hemos palpado la apófisis mastoides, la parte inferior del desfiladero de los escalenos, pues vamos palpando las apófisis transversas y en la parte media nos hacemos una línea y ahí pues estamos tratando de localizar el plexo cervical profundo, lo cual se puede hacer en base a electroestimulación o se puede hacer en base a ecografía, ¿no? Ahí está el esternocleidomastoideo, la yugular interna, la carótida, ahí está el escaleno anterior, el escaleno medio y ahí está el plexo cervical que se puede bloquear entre los dos escalenos. El simpático. El sistema nervioso simpático tiene su origen real en las astas laterales de la médula espinal a nivel de los segmentos torácico 1 a lumbar 1 o lumbar 2. Estas neuronas organovegetativas de las astas laterales del núcleo intermedio lateral de la médula espinal se van a entremezclar, por decir así, con las ramas motoras que salen de las astas anteriores y por las raíces motoras se dirigen, ¿ya?, hacia el nervio raquídeo
y por el nervio raquídeo llegan a los ganglios nerviosos simpáticos paravertebrales. Estas fibras que se originan en las astas laterales son fibras preganglionares que van a hacer sinapsis con neuronas de los ganglios paravertebrales. En otras ocasiones, las fibras pasan de largo y hacen sinapsis con neuronas ocasionadas o localizadas, perdón, en los ganglios prevertebrales. ¿Ya? Y luego de haber hecho sinapsis, la mayoría de estas neuronas regresan al nervio raquídeo, ¿no? Entonces, el nervio que comunica el nervio raquídeo con el ganglio simpático es el rami comunicante blanco. Y el nervio que comunica el ganglio simpático con el nervio raquídeo es el rami comunicante gris, por donde está volviendo la inervación simpática a los nervios raquídeos, ¿no? Entonces, los nervios raquídeos van a tener inervación sensitiva, inervación motora e inervación autónoma simpática. En la región cervical, pues vamos a encontrar nosotros tres ganglios cervicales autónomos, simpáticos. El ganglio cervical superior, que es el más alargado, fusiforme, el ganglio cervical medio, que en ocasiones no existe, y el ganglio cervical inferior o cérvico torácico. Eh, Sin embargo, estos ganglios no están a la altura de los niveles medulares en los cuales se origina el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, estos reciben fibras de la parte superior de la médula espinal que van a ascender pasando por el ganglio cervical inferior, cervical medio y cervical superior. Como se ve en esta imagen del néter, pues el ganglio cervical superior es fusiforme y muy alargado, está por delante de los músculos prevertebrales, por delante del escaleno anterior y medialmente. Aquí tenemos al ganglio cervical medio que está dividido, en este caso, en dos componentes, uno mayor y uno menor. Y por último tenemos este ganglio que es el ganglio cervical inferior, que muchas veces es la fusión del ganglio cervical inferior con el primer torácico y está formando lo que se viene a conocer con el nombre de ganglio estrellado o cérvico torácico. Entonces, en el ganglio superior vamos a ver que se originan ramas carotídeas que van a formar el plexo intercarotídeo y el plexo carotídeo que se introduce con la carótida interna hasta la cavidad craneana. Luego, junto con el nervio laríngeo superior, van a originarse los nervios laringeos. Junto con los nervios faringeos del vago, también se van a unir ramos faringeos del ganglio cervical superior. Y luego también van a originar nervios esofágicos que directamente van a ir hacia el esófago junto con el nervio vago. Además, también del ganglio cervical superior, se está originando este nervio, que es el nervio cardíaco superior simpático, ¿no? Habíamos visto que el vago origina nervios cardíacos superiores, medios e inferiores parasimpáticos. El simpático también tiene nervios cardíacos superior, medio e inferior. En este caso, también podemos aprovechar de ver que del ganglio cervical inferior, o perdón, del ganglio cervical medio, se está originando unas fibras nerviosas que van a pasar por debajo de la arteria subclavia, formando el asa subclavia, ¿ya? O asa de Biusens, que comunica el ganglio cervical medio con el ganglio cervical inferior. El simpático pericarotídeo ingresa a la cavidad craneana y va a dar las raíces simpáticas a los diferentes ganglios que encontramos dentro del cráneo. Al ganglio ciliar, por ejemplo, le va a dar las ramas simpáticas. Al ganglio pterigopalatino también le va a dar las ramas simpáticas. No nos olvidemos que del ganglio ciliar parten fibras nerviosas con componentes parasimpáticos para la meiosis y simpáticos para la midriasis, parasimpáticos para la acomodación de la lente o cristalino. Y ahí tenemos precisamente el ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino
también recibe una raíz, ahí está, del ganglio cervical superior, que proviene del plexo simpático pericarotídeo. Tiene su raíz parasimpática proveniente del núcleo lacrimomuconasal, ya, que va a dar inervación secretora a la glándula lagrimal y va a dar inervación secretora a las glándulas caliciformes de la mucosa nasal. Aquí tenemos a nivel de los 3 primeros segmentos del simpático torácico, se encuentra un centro que es el centro ciliar que emite sus prolongaciones nerviosas hasta el ganglio cervical superior y por vía plexo pericarotídeo estas fibras nerviosas simpáticas llegarán al ganglio oftálmico para inervar al músculo radiado del iris y al músculo de la acomodación, es decir, al músculo ciliar. Y ahí tenemos el ganglio esfenopalatino que está recibiendo al nervio vidiano que está llevando las ramas provenientes del núcleo lacrimomuconasal y la raíz simpática que proviene del plexo simpático pericarotídeo para luego distribuirse en la mucosa nasal y en la glándula lagrimal. Del mismo modo, este ganglio submandibular recibe las fibras simpáticas provenientes del plexo simpático pericarotídeo. Ahí tenemos el ganglio cervical medio que va a dar ramas a la glándula tiroides por medio de estas pequeñas uniones a la arteria tiroidea inferior, ¿sí? Y también a ramas vasculares para la arteria tiroidea inferior. Del ganglio cervical medio se desprende el nervio cardíaco medio. Y del mismo ganglio cervical medio se desprende esta rama anastomótica que al unirse con el ganglio cervical inferior forman el asa de Busens. El ganglio cervical inferior se localiza en una región denominada fosita suprarretropleural, que está limitada por la cúpula pleural por delante, por los ligamentos cérvico pleural, vértebro pleural, vértebro costopleural, que están delimitando una región en forma de fosa, la fosita suprarretropleural, donde se aloja el ganglio cervical inferior. Ahí estamos viendo la cúpula pleural, ahí está la cadena simpática, este es el ganglio cervical medio, ahí se retira el pulmón y nos queda solamente la pleura, la cúpula pleural. Retiramos la cúpula pleural y en la fosita suprarretropleural localizamos al ganglio cervical superior, ganglio simpático cervical superior. El ganglio estrellado nos va a dar algunos nervios importantes vasculares para la vasoconstricción y vasodilatación de la arteria subclavia, de la arteria carótida y un nervio importante, el nervio vertebral, que acompaña a la arteria vertebral en su trayecto hacia el interior del cráneo por los agujeros transversos. Y además nos va a proporcionar el nervio cardíaco inferior. Cuando el simpático cervical, especialmente el ganglio estriado, se lesiona, puede haber pues una vasodilatación. Vean ustedes, en este caso está la vasodilatación, puesto que no hay el simpático que produzca la vasoconstricción reguladora. Entonces, esta es una mano normal y esta es una mano en la cual se ha lesionado ese ganglio. En anestesiología nosotros podemos hacer bloqueos del plexo braquial y cuando se realizan bloqueos del plexo braquial, pues podemos realizarlos con guía ecográfica o con electroestimulación o anatómicamente. Sin embargo, la proximidad del plexo braquial con el ganglio cervical inferior va a hacer que este se bloquee y nos ocasione el síndrome de Claude-Bernard-Horner. En este caso, el síndrome de Claude-Bernard-Horner está a este lado, es el lado izquierdo, donde vemos en primer lugar ptosis palpebral, debido a que el músculo de Müller
que está inserto en el tarso superior. Es un músculo liso inervado por el sistema nervioso simpático. Al estar bloqueado el simpático, pues el párpado cae. Hay una vasodilatación y el globo ocular parece que estuviese hundido. Y también existe predominio de el músculo anular del iris que va a producir miosis. En cambio, el lado sano, el que no ha sido afectado, está con la pupila reactiva normal. Entonces, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, ptosis palpebral, enoftalmos y miosis por bloqueo del ganglio cervical inferior o estrellado. Y también puede haber una falta de sudoración en esta región. Ahí tenemos el simpático cervical con su ganglio cervical superior, medio e inferior por delante del músculo escaleno anterior. Bueno, en este caso está funcionando al máximo el sistema nervioso simpático o de la alerta y en este caso pues el parasimpático. Muchísimas gracias por su atención.